Buenos días. Vamos a empezar con el tercer punto del tema, comparación de fracciones y reducción a común denominador, ¿vale? Vamos a ir aquí mediante estos apuntes, pues contestando un poco a lo que es cada uno de los puntos y apartados que nos vienen en el tema, ¿vale? Cuando comparamos fracciones con el mismo denominador, comparación de fracciones con el mismo numerador y comparación de fracciones con distinto denominador y distinto numerador. Bueno, pues entonces, venga, vamos a empezar con la comparación cuando tienen el mismo denominador, es decir, cuando la división de la unidad es exactamente la misma. Pues, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 y 10. Aquí. Bien, entonces, si yo tengo esta unidad dividida en 5 partes, en la primera fracción vemos que hemos cogido solamente 2, por lo tanto serían estas dos de aquí. Pero en la segunda fracción que tenemos ahí, si yo tengo la misma unidad dividida en el mismo número de partes, y ahora cogemos 4 porciones, en realidad vemos que la cantidad que hay aquí en 2 quintos es más pequeña que lo que representarían 4 quintos. Pero es que si comparamos con la de 7 quintos, tendríamos, esta de aquí son 2 quintos, esta de aquí son 4 quintos. Y ahora voy a representar 7 quintos. Para representar 7 quintos necesito estas 5 de aquí y tengo que coger una unidad más. Tengo que coger una unidad más y coger otras dos. Es decir, entre estas dos dibujos de aquí estaría representando los 7 quintos. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuál de las tres fracciones representa más cantidad? Pues evidentemente la de los 7 quintos representa más cantidad que los 4 quintos y más que la de 2 quintos. ¿Vale? Para comparar las fracciones, para indicar, por ejemplo, cuál es la mayor de todas, para colocarlas de mayor a menor, en este caso, otros casos nos pedirán que lo coloquemos de menor a mayor, pues sería 7 quintos es mayor que 4 quintos y mayor que 2 quintos. Cuando tengamos que comparar fracciones, no hay que dibujarlas. Esto es la explicación para que la veáis gráficamente, que realmente la de 7 quintos es mayor que 4 quintos y a la vez mayor las dos que 2 quintos. ¿Cómo las comparamos nosotros? Pues si tienen el mismo denominador, lo único que nos tenemos que fijar es en los numeradores. Si el numerador este es más grande que este y más grande que este es el mayor de todos. Después va el siguiente que haya más grande y después el siguiente que haya más grande. Así hasta el más pequeño de los numeradores. Pero eso solo pasa cuando tenemos los mismos denominadores, porque tenemos las unidades divididas en el mismo número de partes. ¿Vale? Bien, cuando tenemos diferente numerador, o sea, lo que tenemos igual, perdón, son los numeradores. Aquí no podemos compararlas tan fácilmente, porque si tengo el mismo numerador, en realidad yo tengo una fracción en esta primera dividida en 3 partes iguales, ¿vale? Pero en este otro caso tengo una fracción, o sea, una unidad, perdón, igual que la otra, pero dividida en 5 partes iguales, a ver si me salen más o menos iguales, 3, 4 y 5, echemos la imaginación, madre mía, no se parecen en nada. Y me salen torcidas. Bueno, vosotros tenéis mucha imaginación. Suponemos que son iguales, ¿vale? Las 5 partes en las que divido esa unidad. Y ahora voy a dividir la misma unidad, que es esta, en 4 partes iguales, que va a ser mucho más fácil. ¿Vale? Bien, las voy a dividir así para que las veamos mejor. Vale, ya tengo la primera dividida en 3 partes porque es lo que nos dan aquí, 3 partes en las que tenemos que dividir esta unidad. Esta unidad la tengo dividida en 5 partes y esta última unidad la tengo dividida en 4 partes. ¿Vale? Esto es la representación gráfica que yo hago para que explicaros exactamente cuál de ellas es mayor y cuál es la más pequeña. Entonces, en la primera tengo que coger 2/3. Todo esto de aquí. En la segunda también tengo que coger 2/3 porque estamos hablando de fracciones en las que tienen el mismo numerador.
perdón, 2/5. Tengo que coger dos porciones. Y en la tercera también tengo que coger dos porciones porque, como decía, tenemos los mismos numeradores. En realidad, ¿cuál de ellas será más grande? Pues la que tiene menor el denominador. ¿Por qué? Porque las partes en las que yo divido la unidad van a ser más grandes. La misma unidad, si la divido en menos partes, me salen partes más grandes. Cuando cojo dos, estas dos partes representan mucho más que estas dos, que son dos de cuatro, y más todavía que estas dos que representan solamente un trocito de cinco. ¿Vale? Estos dos trocitos de las cinco partes en las que lo he dividido. No sé si me he explicado porque creo que lo he dicho un poco lioso. Entonces, esta representa los 2/3, esta representa los 2/5, esta representa los 2/4. ¿Cuál de ellas es mayor de todas? Pues vamos a poner la mayor de todas, la que tiene el denominador más pequeño. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí que hay mayor cantidad de la unidad, hemos cogido más cantidad. Después, ¿cuál viene? La siguiente, que tiene el denominador un poquito más grande. Y después viene la que tiene el denominador un poquito más grande. Y así, cuanto más grande sea el denominador, más pequeña es la fracción que estoy comparando. ¿Vale? Si yo tuviera una fracción más aquí que fuera 2 décimos, ¿vale? Bueno, voy a poner 2 novenos, que me va a resultar más fácil. 2 novenos, ¿qué creéis? ¿Que estará a la izquierda o a la derecha de esta comparativa? Pues evidentemente, si yo dibujo aquí la de los 2 novenos, ¿vale? Que esto eran 3 y por lo tanto esto lo voy a dividir en 3 partes iguales. Pues fijaos que cuando tengo 2 novenos, he dividido la unidad en 9 partes, por lo tanto 9 partes muy chiquititas. Si cojo también 2, es que cojo muy poquito de la unidad. Son 2 partes muy pequeñitas. Por lo tanto, esa fracción es la más pequeña de todas. ¿Vale? Y cuanto mayor sea el denominador, más pequeña es la fracción. ¿Vale? Siempre que estemos comparando los mismos numeradores. ¿Vale? Con el mismo numerador, con numeradores iguales. Bien. Vale, ¿y ahora qué pasa cuando no tenemos ni el mismo denominador ni el mismo numerador? Que no podemos hacer eso de las comparaciones estas. Ah, pues si tiene el mismo denominador, miro los numeradores y el más pequeño es el más pequeño. Si tienen el mismo numerador, miro los denominadores y el más grande es el más pequeño. No podemos hacer esa comparativa porque en este caso son completamente distintos, tanto numeradores como denominadores. Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es buscar fracciones equivalentes a esta y a esta para encontrar el mismo denominador, ¿vale? Donde hay un 3 y un 5 lo vamos a sustituir ahora por otras dos fracciones con denominadores iguales. ¿Cuál va a ser el denominador que vamos a buscar? Bueno, pues vamos a buscar fracciones equivalentes a 2/5 a 2/3, perdón, y un quinto. Fracciones equivalentes a 2/3 habría muchas y a un quinto también habría muchas porque la única manera de encontrar las fracciones equivalentes sería amplificando, que para esto es una de las cosas que nos vale lo que explicaba ayer de la amplificación. ¿Vale? Si yo multiplico esto por 2 y esto por 2, obtengo 4 sextos. Si multiplico esto por 2 y esto por 2, obtengo 2 décimos. Tampoco tienen los mismos denominadores. Sigo multiplicando esta por 2 y esta por 2 y tendría 4 por 2, 8, 6 por 2, 12 y esta otra 2 por 2, 4 y 10 por 2, 20. Fijaos que si estoy aquí buscando, a ver, voy a multiplicarla por 3 o la primera mejor, para que no hagamos sobre la primera. Voy a multiplicar ahora esta por 3 y por 3, es decir, 2 por 3, 6 y 3 por 3, 9. Y esta la voy a multiplicar por 3 también, por 3 arriba y abajo. 3 y 15. Es muy difícil de encontrar dos fracciones equivalentes a las primeras que nos daban, a esta y a esta, que acaben teniendo el mismo denominador. Pero hay una manera muy sencilla de hacerlo sin tener que buscar las fracciones amplificadas, estas multiplicando arriba y abajo por números al azar. Consiste en buscar por qué número tendremos que multiplicar que sea común a los dos denominadores, al 3 y al 5, y que sea el más pequeño de todos. Es decir,
que en vez de hacer esto y esto, lo que vamos a hacer es el mínimo común múltiplo de esos dos denominadores, de 3 y de 5. El mínimo común múltiplo de 3 y de 5 teníamos que descomponer factorialmente el 3, el 5. No hago ni lo de la rayita porque es que no tiene mucha ciencia, ¿vale? Ni para el 3 ni para el 5. Los he puesto así, bueno, para que los veáis como descompuestos factorialmente. El mínimo común múltiplo, por tanto, será de los comunes y no comunes los de mayor exponente. Es decir, 3 por 5, 15. ¿Qué significa eso? Que si yo multiplico, o sea, si yo transformo estos denominadores en este denominador nuevo, en el 15, ¿vale? Ya voy a dar directamente con dos fracciones equivalentes a estas dos primeras, pero que van a tener un denominador común. Es decir, que el donde yo tenía 2/3, ahora voy a poner una fracción con denominador 15, que es este que nos ha salido aquí, del mínimo múltiplo, porque es el más pequeño de los múltiplos que tienen en común, por lo tanto es más pequeño que voy a encontrar en común entre este denominador y el siguiente, y un quinto. También lo voy a transformar en una fracción con denominador 15. Si tienen que ser equivalentes, tendré que hacer algo para averiguar estos numeradores. Y hacer algo es hacer lo que nos pedían en los ejercicios que teníamos para hoy, los ejercicios que hicimos ayer. Averiguar esa x. ¿Cómo se averigua esa x? Pues 2 por 15 sabemos que nos da 30, pues eso después lo tendremos que dividir entre 3, ¿vale? Esta formulilla que os pongo aquí es la manera más sencilla de acordaros siempre de cómo se hace. Se multiplica lo conocido y se divide entre lo que está enfrente de lo desconocido, ¿vale? Entonces, 2 por 15 y entre 3. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Multiplicar primero 2 por 15 y luego dividirlo entre 3? ¿O directamente 15 entre 3 y multiplicarlo por 2? ¿Cuánto da 15 entre 3? 5 por 2, 10. Ahora, en este otro caso, también tendríamos que hacer lo mismo para calcular la x. Tendremos que hacer 1 por 15 y dividido entre 5, ¿vale? Voy a poner aquí las flechitas también. Se multiplica entonces lo conocido en cruz y se divide entre lo que está enfrente de la incógnita, de nuestro número desconocido, ¿vale? Entonces 1 por 15 y entre 5. 1 por 15 ya sabemos cuánto da y entre 5 a 3. ¿Qué significa ese 3 y ese 10? Pues significa que las fracciones que yo tenía inicialmente, esta y esta, las he transformado en otras dos. La de 2/3 la he transformado en 10 quinceavos y la de un quinto la he transformado en 3 quinceavos. ¿Vale? Es decir, aquí hay un 3, aquí hay un 10. Yo donde tenía 2/3 ahora he puesto 10 quinceavos. No voy a pinturrejear más ahí encima. Donde tenía 2/3 ahora tengo una fracción equivalente a esa primera de 2/3, pero con denominador 15, 10 quinceavos. Esta de aquí. Y ahora donde tenía un quinto, ahora tengo una fracción equivalente a un quinto, pero con denominador 15, que es 3 quinceavos. ¿Qué significa eso? Que yo ya tengo estas dos fracciones de aquí, que son equivalentes a las dos que tenía aquí inicialmente, pero ahora tienen una ventaja y es que tienen el mismo denominador. ¿Puedo compararlas? ¿Puedo averiguar ya cuál de las dos es más pequeña o más grande? Pues sí, ya podemos ver directamente, si le quito la coma y le pongo ya el signo que corresponde, ya podemos ver cuál de las dos es más pequeña o cuál de las dos es más grande. Porque si tienen el mismo denominador, hemos dicho aquí antes que con los mismos denominadores, la más grande es la que tenga mayor numerador, porque es la que más cogemos. ¿Veis? Bueno, pues entonces no hace falta que hagamos dibujitos ni nada. ¿Cuál de las dos es más grande? Pues 10 quinceavos es más grande que 3 quinceavos. Pues ya tenemos las fracciones comparadas. ¿Qué significa? Que ya tenemos estas dos también comparadas. 2/3 representa más cantidad que un quinto. Si cogierais una calculadora y dividierais 2 entre 3 y 1 entre 5, veríais que 2/3 os sale mayor cantidad que un quinto. ¿Vale? Pero eso de la calculadora lo digo para comprobar cosas, no para calcular nada. ¿Vale? Bueno, pues esto que pone aquí de reducir fracciones a mínimo común denominador no es más que lo que acabo de hacer. ¿Vale? Que vamos a reducir esas fracciones, las que nos den, vamos a pasarlas todas
a denominadores comunes, ¿vale? ¿Para qué nos sirve eso? Pues para todo en este tema. ¿Por qué? Porque nos sirve para comparar las fracciones, que esos son ejercicios sueltos, pero también lo vamos a necesitar para el momento en que las tengamos que sumar o restar, ¿vale? Porque si no tienen los mismos denominadores no las podemos sumar ni restar. Por lo tanto, hay que aprender muy bien a reducir las fracciones a común denominador. Explico de nuevo cómo se hace con otro ejemplo, ¿vale? Para que nos quede bien claro. ¿Cómo se reducen estas tres fracciones a común denominador? Bueno, pues el primer paso, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores 4, 8 y 6. Para calcular el mínimo común múltiplo tengo que descomponer el 4, que es 2 al cuadrado, tengo que descomponer el 8, que es 2 al cubo, y tengo que descomponer el 6, que es 2 por 3. Todo esto sabemos que lo podemos poner por 1, pero para el mínimo múltiplo no nos hace falta. Por lo tanto, ni los voy a poner. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de estos tres números? Comunes y no comunes, los de mayor exponente. ¿Vale? Por lo tanto, comunes tenemos el 2, el mayor exponente es 2 al cubo, y no comunes tengo el 3. Pues entonces, aquí me queda que el mínimo múltiplo de estos tres denominadores es 8 por 3, pues estos 2 al cubo es 8 por 3, 24. Muy bien, ¿qué significa que este mínimo común múltiplo sea 24? Que las nuevas las fracciones que tengo ahí las voy a transformar en otras tres fracciones, lo voy a poner así más chiquitito, ¿vale? Para poder ir haciéndolas sobre estas. Entonces, el mínimo múltiplo es 24, ya lo tengo aquí. ¿Qué significa? Que voy a transformar esta y esta fracción en otras tres fracciones equivalentes con denominador 24. ¿Y cómo se averiguan estos nuevos numeradores? Porque aquí no puedo volver a poner el 3, el 5 y el 7, porque si no, no son equivalentes. Esto significa un igual, ¿vale? Equivalentes. Quiero calcular tres fracciones equivalentes, es decir, que representen lo mismo. Si yo aquí tenía, en este primer caso tenía 3 cuartos, ahora tengo que buscar una fracción que tenga denominador 24. ¿Cómo se calcula esta x de aquí? Pues como os decía antes, esto es lo mismo que ponerlo así. Por lo tanto, la x será 3 por 24 y dividido entre 4. 3 por 24 dividido entre 4, que lo más fácil es hacer primero 24 entre 4, que me da 8 y por 3. Por lo tanto, así a modo de recordatorio ya para siempre, el nuevo denominador lo dividís entre el antiguo. A ver, esperad un segundo, que os voy a poner este otro y más finito. Este 24 se divide entre 4 y lo que nos dé se multiplica por 3. 24 entre 4 a 6 por 4, 24, ¿verdad? 6 por 3. Y entonces, ¿dónde ahora tenía? Es 24 entre 4, hemos dicho que 6, por 3, 18. Pues este es el nuevo numerador que tengo que poner aquí. ¿Vale? 18. En el segundo caso tengo 24 para dividir entre 8, 24 entre 8 a 3. 3. Ahora lo multiplico por 5 y me da 15. Pues aquí tengo que poner 15. Y ahora tengo aquí 24 entre 6, que es 6 por 4, 24, por lo tanto a 4, y ahora lo multiplico por 7. 7 por 4, 28. Pues ya tengo las tres fracciones que tenía inicialmente, ya las tengo transformadas en tres fracciones equivalentes. ¿Vale? Aquí las tenemos. Donde yo tenía 3 cuartos, lo tenéis que el mismo ejemplo del libro, donde teníamos 3 cuartos, ahora tengo 18 24avos. Donde tenía 5 octavos, ahora tengo 15 24avos. Y donde tenía 7 sextos, ahora tengo 28 24avos. ¿Se han complicado las fracciones? Pues sí, pero es que si no, no podemos ni sumarlas, ni restarlas, ni hacer ciertas operaciones que vamos a necesitar a lo largo del tema. Por lo tanto, es muy importante que entendamos bien esto de reducir a común denominador. ¿De acuerdo? Bien, si os quedan dudas, me preguntáis en clase o por comentarios.
en Classroom. Bien, ahora las actividades que tenemos son de esta misma página, de la misma página 73. Vamos a hacer estas 4 que vemos aquí, que son el 24, que tenéis que ordenar las fracciones de menor a mayor. Por lo tanto, aquí solo tenéis que tener en cuenta si tienen el mismo denominador, ¿vale? Que son esos dos, o si tienen el mismo numerador. Esto es las 2 primeras páginas que os he explicado aquí, cuando tienen el mismo denominador y cuando tienen el mismo numerador. Facilísimo. Ahora, en este caso tenemos que indicar cuál de las dos es mayor, cuál de las dos fracciones es mayor. Es decir, que vamos a tener que colocar el signo mayor a que o menor que según corresponda, ¿vale? Para compararlas hemos dicho que necesitamos que tengan o el mismo denominador o el mismo numerador. Si no tienen el mismo denominador o el mismo numerador, tendremos que transformarlas, estos dos denominadores, porque esto es una fracción aunque no lo parezca también, ¿vale? Tendremos que transformar estos denominadores 9 y 6 en estas dos fracciones con denominador 9 y 6 en dos fracciones equivalentes con el mismo denominador. ¿Y cuál será el nuevo denominador? Pues el que salga del mínimo común múltiplo de 9 y de 6. ¿Vale? En este 8 y 16 tendréis que hacer lo mismo y con las segundas dos fracciones igual. Vale. Después tenéis que reducir a mínimo común denominador, es decir, hacer lo último que hemos hecho aquí, reducir a común denominador, exactamente lo mismo, mínimo común múltiplo de los denominadores y transformamos estas fracciones y esta fracción en otras fracciones equivalentes con el mismo denominador. ¿Vale? Y en el último caso, exactamente lo mismo, pero además, una vez reducidas, tenéis que ordenarlas de menor a mayor. ¿Vale? Bueno, pues eso sería todo lo que tenemos. Chao.